Pues conociendo a Dios, no le reconocieron como a Dios, ni le dieron las gracias. Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se entenebreció. Es decir, como resultado, se confundió. No sabe qué hacer. Hola, me llamo Ricardo. Yo conocí del Señor aproximadamente hace como 16 años, cuando yo no lo buscaba, cuando sabía que algo sí era cierto de Dios, pero no me interesaba. De hecho, yo pensaba que los que se reunían ahí en la universidad eran hipócritas. Entonces, mucho tiempo pensé así, de esa manera, porque yo pensaba en mi propia justicia, pero necesitaba como que alguien me dijera la verdad. Y cuando conocí de esa forma fue un impacto muy grande para mí, porque yo decía, es lo que yo necesitaba. Justo era lo que yo necesitaba. Y estaba recordando esto hoy, primero para comentarles a los que no me conocen y también para recordarlo para mí mismo. Recuerdo cómo estaba yo en ese momento. Y ahora es un proceso diferente. No quiere decir que lo sepa todo. De hecho, creo que no sé nada. Pero es otra forma de ver ahora la vida. Y bueno, pasando a esto, quiero comenzar. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Hay algunos que no están bien, seguramente. Seguramente. No siempre se puede estar bien, ¿o sí? No siempre. Pero lo importante es poder reconocer que no siempre se está bien. Bueno, pues, ¿alguien me puede decir cómo se llama el tema de la serie? ¿Quién necesita a Dios? ¿Todos o nadie? Muy bien. Ahora sí traje mis lentes porque yo no alcanzo a ver el fondo. La siguiente, por favor, chicos. ¿Quién necesita a Dios? ¿Los perversos? ¿Los homosexuales? ¿Quién más necesita a Dios? ¿Los políticos necesitan a Dios? ¿Los asesinos? ¿Las amas de casa? ¿Los padres de familia? ¿Los niños? No sé cuál falta. Y los predicadores. El contexto de lo que vamos a ver ahora les voy a adelantar un poco. Cuando Pablo está hablando de esta situación, está hablándole a judíos y a los que no son judíos. ¿Saben cuáles son los que no son judíos, verdad? Los gentiles. Y Pablo está escribiendo una carta a la capital del mundo gentil. En ese momento Roma era la capital del mundo, por muchas razones. Y Pablo le escribe esta carta a los gentiles que conocen del Evangelio. Perdón, todavía no conocían del Evangelio, porque Pablo les va a explicar un poquito. Ahorita les explico. Conocían de Jesús. Y Pablo dice que les va a compartir más del Evangelio, o les va a explicar el Evangelio. Entonces, ¿quién necesita a Dios? La siguiente, por favor, chico. Pero para eso, antes necesitamos saber una pregunta. ¿Por qué necesitamos a Dios? O sea, sí es verdad que necesito a Dios, pero ¿por qué lo necesito? ¿Qué me falta? ¿Qué debo entender? ¿Qué pasa si digo que no lo necesito?
¿Qué pasaría? ¿Es válido? Yo puedo decir que no lo necesito. ¿Es una infeliz respuesta? Sí. Entonces, en la siguiente diapositiva, por favor, ¿qué observan? No está herida. Fue asesinada. En la siguiente imagen, ¿qué observan? Está un hombre huyendo con un niño, no sé si sea su hijo o no. La siguiente, la contaminación. ¿Sí? Y por último tenemos la hambruna. ¿No se supone que somos seres inteligentes? Incluso ya se va a viajar a la Luna, a Marte, en aproximadamente 45 años. Pero no podemos resolver esos problemas tan básicos y tan recurrentes a lo largo de la historia, ¿cierto? Échenle un vistazo a la historia, en lo que aprendieron en la secundaria, y recuerden cuántas veces hubo guerras, hambres, desalojos, invasiones, asesinatos, robos, homicidios. Parece ser que se repite constantemente, ¿cierto? ¿Sí? Pero entonces, ¿dónde está la inteligencia? Bien. La Biblia nos dice un poco más. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Uno de los libros que en lo personal a mí me da miedo y me daba terror es el libro de Romanos. Como les decía hace un momento, el libro de Romanos, muchos, entre ellos Martín Lutero, John Wesley, San Agustín, decían que ese libro de Romanos era como la parte que conectaba el antiguo con el nuevo. Conectaba a Israel con la iglesia, a los judíos con los gentiles, a Dios con el hombre. Y esa parte a mí me aterrorizaba porque era como un desafío para mí, pero como también ver, es un Dios que solamente condena y que solamente demanda justicia. Pero yo me daba cuenta que no era capaz, o me engañaba a veces, ¿no? Entonces, ¿qué dice la Biblia al respecto? Pablo en Romanos se prepara para dar una explicación a los romanos creyentes y no creyentes. En el 18 dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y justicia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. ¿Qué piensan cuando escuchan la palabra ira? Enojo, ¿qué más? ¿Qué más piensan? No sé si impotencia, pero atrás, frustración, enojo, ¿sí? ¿Podrá ser enojo? ¿Quién ha escuchado la palabra Dios te va a castigar porque hiciste esto? Dios no actúa por emocionalismos. No hace las cosas porque esté emocionado en ese momento. Las emociones se acumulan y por eso reaccionamos de una manera o de otra. Aquí voy a compartirles algo que me pasó con Gerson. No le pedí permiso, pero ya lo he compartido y no va a haber problema. En una ocasión estábamos en el audio y yo estaba muy presionado, no por el audio, estaba presionado de por sí. Y cuando llegué al audio me presioné más. Y estaba otra amiga con nosotros que ya no viene. Y hubo una discusión ahí y yo exploté. No recuerdo exactamente qué le dije, pero esta chica le comentó a Gerson
Y yo supongo que Gerson también estaba presionado. Entonces llegó al audio y quiso confrontarme, quiso hacer lo correcto, pero yo no quise hablar en ese momento. Yo preferí quedarme callado porque sabía que iba a explotar con él. E iba a decir cosas que iban a lastimar su corazón, porque yo estaba emocionado. Mi ira estaba cargada de emociones, familia, problemas tal vez en el trabajo. Entonces yo mezclé las emociones con mi enojo, pero con Dios no pasa lo mismo. Él no mezcla sus emociones. Cuando Él dice que su ira es justa, no involucra sus emociones. Es justa, es santa, es bondadosa su ira. Y su ira nadie la puede soportar. Ningún ser humano la puede soportar. Entonces, ¿cómo termina el 19? ¿Me ayudan a leerla? Dios se manifiesta. La siguiente. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. Nadie tiene excusa para decir, a mí no me dijeron nada de Jesús. Yo nunca he leído la Biblia. ¿Por aquí hay abogados? Además de Xochitl. Dicen los abogados que desconocer la ley no te exime de ella. Es decir, que aunque tú no sepas de la ley, no te hace libre. No tienes excusas. Tenemos la palabra de Dios. Tenemos a Jesús. ¿Y qué más tenemos? La creación, las plantas, su desarrollo, los cielos, las estrellas, los animales, incluso nosotros mismos. Somos una expresión de lo que Él es. De modo que nadie tiene excusa. Nadie tiene excusa. Cuando digo nadie, es absolutamente nadie tiene excusa. La siguiente. Eso lo dije al principio, ¿recuerdan? Pues habiendo conocido a Dios, no le reconocieron como a Dios, ni siquiera le dieron las gracias. Dice que se envanecieron. ¿Qué es envanecerse? Creyeron que sus pensamientos eran mejor que los de Dios. No solamente eso, creyeron que su función como ser humano era mucho mejor que la que Dios había delegado. Hay muchos contextos así en el ser humano. Ese es el problema del pecado. El problema es pensar que tus razonamientos, que tus decisiones, que tu comportamiento es mejor que lo que Dios te ha dicho que sea. Aunque tú no puedas con eso, tú crees que tus decisiones son mejores. Ese es el problema del pecado, básicamente. Y Pablo está haciendo aquí una exposición de lo que significa el pecado. ¿Quién ha escuchado de la inteligencia artificial? La inteligencia artificial se está desarrollando últimamente para crear inteligencia que no es humana. Por ejemplo, si yo ando en patines y me caigo, voy desarrollando a partir de la experiencia un equilibrio. Se van conectando en mis neuronas más información. Eso genera experiencia. Pero no solamente en mis neuronas, también en mis músculos, en mis nervios, en mis huesos. De tal manera que yo controlo mi cuerpo de esa forma, a través de la experiencia. Bueno, la inteligencia artificial funciona así, a través de la experiencia.
¿Recuerdan que les dije al principio que también nosotros como seres humanos somos una expresión de su creación? Bueno, la inteligencia artificial se ha topado con algo que no puede. Es imposible, no saben cómo hacerle. ¿Saben qué es? La conciencia. No la pueden imitar. Esa no la da la experiencia. Esa ya viene instalada en nuestro cuerpo. No sé en dónde, en el corazón, en el estómago, en el cerebro. Es un chip que ya viene instalado, que nos permite saber si eso es bueno o eso es malo, como una conciencia moral. Los científicos, los ateos, la niegan rotundamente, pero en la inteligencia artificial se están dando cuenta que es imposible poder enfrentarse a eso. No saben cómo hacerlo, porque entonces sería implantada esa conciencia, y esa conciencia la implantó Dios. Y qué, hermanos y amigos, qué descanso sería eso. Porque imagínense los seres humanos sin conciencia. El mundo sería un caos. Si de por sí el ser humano es destructivo y asesino y perverso, sin la conciencia explotaríamos. Yo creo que ya no estuviéramos aquí. La siguiente, por favor. Entonces les decía que la ira de Dios no es emocional. No tiene que ver con que, me las vas a pagar porque te ha acumulado muchas. No es así. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Pablo está diciendo aquí que los seres humanos crearon su propio Dios, como mejor les convenía. Ese es otro problema grave del pecado. ¿Sabes qué, Dios? La verdad, no me eres útil. No me satisfaces. Es interesante cómo es que algo creado, el hombre, le reclama al Creador de que no le parece cómo lo hizo. ¿De dónde sacó esa idea? Cuando lo que hace Dios es perfecto. ¿Cómo podría ser Dios indiferente a su creación cuando ésta es corrupta? ¿Quién podría creer en un Dios así? Solapador, que deja que su humanidad y su creación hagan lo que quieran. Si Dios es un Dios justo y santo y bondadoso y también temible, no solo es un Dios de amor como nos hacen creer, también es temible. ¿Ustedes qué pensarían de un Dios que lo permite, que se queda callado? Dicen una frase muy común, se hace de la vista gorda. No es cierto. Dios no parpadea. Está consciente de lo que está pasando y está esperando a ejercer justicia. Siguiente, por favor. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en sus concupiscencias, en su conjunto de maldad de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Siguiente. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Qué hicieron los hombres y las mujeres? ¿Recuerdan qué pasó cuando Dios saca al pueblo de Egipto y Moisés sube por las tablas de la ley y regresa Moisés? Se hicieron ídolos. ¿Qué más hicieron? ¿Cómo sería eso de corromperse entre ellos mismos?
sexo, orgías. Nos da miedo, ¿verdad?, hablar de eso, pero eso sucedió y sigue sucediendo. ¿Es un problema o no es un problema? ¿Por qué es un problema? Porque nosotros decidimos hacerlo. Yo decido hacer lo que no es correcto. Por eso hay guerras, hambre, asesinatos, homicidios, violaciones, secuestros. Pero eso no sucede fuera. ¿Sucede dónde? En mi corazón. Ese es el problema. Está en mi corazón. Ese es un grave problema. La siguiente. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Se repitió? ¿La que sigue? ¿Qué podemos decir ante esto? Yo tenía miedo cuando yo escuchaba, leía a Pablo, tenía miedo. Y leí un artículo de Lutero y también Lutero tenía mucho miedo. Lutero no conocía bien la carta de Romanos, solo tenía miedo del peso de lo que significaba o de lo que él entendía que era la ira de Dios. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo siguiente. El problema de la humanidad es muy grave. ¿Lo habían considerado así? ¿Qué tan grave es? Cuando cantamos en las alabanzas, las canciones, decimos cosas que a veces no entendemos. No es porque nos cerremos, sino porque estamos entendiendo poco a poco. Yo no lo entiendo todo. Yo no entiendo por qué Dios mandó a Jesús a sacrificarse enteramente, no lo entiendo. No entiendo por qué cuando yo invoco el nombre de Jesús dice que yo soy salvo, pero lo dice, entonces es verdad. Pero no lo entiendo exactamente. Si ustedes me pidieran explicarlo, no lo entiendo. No lo sé. Tal vez lo pueda entender un poco más adelante, tal vez alguien ya lo sabe, o un poco más. Pero el sacrificio de Jesús no lo podemos entender todavía, de forma completa. Hace 15 días, en la ciudad de Querétaro, las iglesias se organizaron y celebraron los 500 años de la Reforma. Los 500 años celebran que Martín Lutero tradujo la Biblia del latín al alemán, en Alemania, y esto hizo una revolución en Alemania. Y se presentó una obra de teatro, y se representó el Evangelio de Marcos, y se representa la crucifixión de Jesús. Y como es interactiva, algunos se levantaron y dijeron, ya paren con eso, es muy sangriento. No pudieron soportar cómo es la representación de la crucifixión. Pero eso sucedió. Y no nos gusta ver esa parte, pero no podemos evitar creer que eso sucedió, que Jesús murió en la cruz de una manera terrible. Siguiente. ¿Qué sería lo justo entonces? Si Dios es justo, ¿qué sería lo justo? Si Dios es santo, ¿qué sería lo justo? ¿Qué proponen? Vamos a pensarle así. ¿Qué proponen? A ver, comenten. Que cada quien pague sus pecados. ¿De qué manera? ¿Cómo podríamos pagar nuestros propios pecados? ¿Con buenas obras? ¿Otras? Bueno, con la vida. Lo justo sería ser aniquilados, que Él nos aniquile. Eso sería lo justo. ¿De qué otra forma se puede cumplir la justicia de Dios? Si Él no puede pasar por alto nada.
Irremediablemente tendríamos que morir y no sé si sería suficiente ese pago. Eso sería lo justo, ¿o no? ¿Alguien está en contra de esto? ¿O alguien cree lo contrario? Eso sería lo justo y muchos le reclamarían a Dios. Es su justicia. Pero Dios tiene algo diferente. Siguiente. ¿Lo leen en silencio, por favor? Volvemos atrás, por favor, Checus. ¿Quién había pensado que con hacer cosas buenas podría alcanzar la justicia? Yo. ¿Quién había pensado que con hacer el bien a otros iba a alcanzar la justicia? Yo también. ¿Quién pensaba que con venir todos los domingos a la iglesia iba a alcanzar la justicia? Yo también. Y no solo eso, ¿saben qué pensaba? Que era más justo que otros. Pero ¿saben qué? No somos mejores que la prostituta que está en la esquina. Ni mejores que el hombre que está embriagado en la calle, tirado en la banqueta. No somos mejores que él. O que el asesino que tiene una condena de 50 años. Tampoco somos mejores. ¿Cuál es la diferencia? La fe en Jesús. ¿Por qué otros no creen y yo sí? No lo sé. ¿Por qué a mí me habló hace 15 años y a ustedes hace 5 o 20 o 30? No lo sé. No lo sé si siempre ha estado hablando y no lo quería escuchar. No lo sé. Pero lo que sí sé ahora es esto. No habría otra forma de hacer justicia, o nos aniquilaba o caía sobre sí mismo su justicia. Solamente alguien podría soportar su propia ira, Dios mismo. Ningún ser humano podría soportarla. Aunque Jesús era humano, también tenía la deidad. Por eso es que fue capaz de soportar la ira de Dios. La justicia de Dios se hizo justicia por medio de la fe en Jesucristo. Pero para esto tuvo que caer todo el peso de la ira de Dios sobre Jesús. No hay otra forma de ser justificados, no hay otra. Por un lado, sí me daba mucho miedo Romanos, pero por el otro puedo descansar. Que ya no pago yo esa injusticia. No soy capaz de pagarla. No tengo con qué pagarla. Ni siquiera mi vida es digna para pagarla. Pero Jesús la paga por mí. Y ese plan es de Dios. Por eso les decía que Dios es justo. Pero es tan bueno, es bueno Él, que la justicia la hizo caer sobre sí mismo. Ningún ser humano es bueno. Ninguno. Ninguno de los que estamos aquí es bueno. Ni el predicador es nada bueno. Podría decirles que hay cosas aquí de pecado que ni siquiera podríamos mencionar. Estaríamos avergonzados de todo lo que hay en nuestro corazón. Pero aún así, y pese a eso, Dios decidió hacerlo. Por eso es que no implican sus emociones. Porque si hubiera implicado emoción en Jesús, no lo hubiera hecho. Jesús no quería hacerlo, ¿sí? De hecho, Él dice, pasa de mí esta copa, Señor, pero no que no sea conforme a mi voluntad. Jesús no quería ir a la cruz. Yo tampoco quiero hacer las cosas bien, ni portarme bien, ni ver las cosas correctas. Quiero hacer lo que es malo. Pero el rescate de Jesús consiste en eso, que aún en mi propia oscuridad, Él va y me rescata.
Siguiente. Por cuanto todos pecaron, vamos a hacer un ejercicio y lo van a decir en silencio. Y en lugar de decir por cuanto todos pecaron, van a leer y van a decir por cuanto Ricardo pecó, está destituido de la gloria de Dios, siendo justificado gratuitamente por gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Háganlo en silencio, por favor. Pueden ponerse de pie. Leer Romanos es difícil. Leer la carta a los Romanos es difícil. Exponerla es muy difícil. Sentía mucho peso anoche porque yo decía, no soy digno de compartir tu palabra, ¿no? De hecho, a veces somos rechazados por nuestra propia familia. Y a veces nuestra propia familia dice, no, ya ha sido demasiado contigo. Pero Dios no. Dios no rechaza a quien se acerca genuinamente y le reconoce y le dice, creo que tu sacrificio es verdad y que no soy capaz de cumplir todas tus leyes y reglas, pero lo que sí sé es una cosa, que ya no quiero más vivir así. Ya estoy cansado, estoy vacío, desgastado. Ya lo he vivido y solo ha traído infelicidad a mi vida. ¿Por qué necesito a Dios? Porque Él es todo. Y Él es el único que puede transformar mi corazón. El único. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú eres bueno. Porque nunca hubiera imaginado cómo transformaste mi corazón. No lo sé todo, ni siquiera pienso que he cambiado del todo, pero como decía el ciego, yo era ciego y ahora veo. Gracias porque la justicia la diferiste y no cayó sobre mí, sino cayó sobre Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. Amén.